Yo perdí un hijo de 2 años en un accidente. ¿Cómo superé eso? Que para mí fue mucho, mucho más difícil que el haber sido víctima de abuso sexual. Pues yo tuve que pensar que yo tenía otro hijo, que yo había perdido mi hijo, pero que mi hijo había perdido a su hermano. Mi hijo ha perdido un hermanito. No puede perder a su mamá y su papá. El dolor nunca se va a ir. Aún independientemente de la esperanza religiosa o espiritual que cada persona tenga. O sea, yo tengo una esperanza de la resurrección, soy una persona cristiana. Yo sé que voy a volver a ver a mi hijo. Pero eso no te quita el dolor, Alex. Eso te da una esperanza, pero no quita el dolor. Pero el dolor es como una joya. O sea, yo ahora llevo esa pulsera y yo la llevo y tú la ves, pero cuando yo me la saque, la voy a poner en el joyero y se va a quedar ahí. La pulsera sigue allá. Yo puedo ir a buscarla, la puedo ir a mirar, pero no tengo que estar mirándola todos los días. No tengo que buscarla. Pero de cuando en cuando sí que me siento y digo, ay, voy a ver esa pulsera. Y me siento y miro fotos de Marco y vídeos y lloro y me entristezco. But that's it. Tenemos que seguir viviendo. Porque la vida no para. Y hay gente que nos necesita. Y cuando nos hundimos solamente en el dolor, es como si yo estuviera siempre solamente mirando esa pulsera. La corteza prefrontal va a recibir un estímulo y ese estímulo es gratificante. Cuando nosotros tenemos una meta que la conseguimos, aun si es pequeña, nosotros le estamos diciendo a nuestro cerebro, lo has hecho bien, puedes conseguir otra. O la felicidad no es un punto de llegada, es un modo de caminar. Hoy, en Chaván Podcast, Chaván Podcast es presentado por YesYouCan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latino. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Chaván Podcast. Recuerda ahí la campanita para suscribirte y continuar creciendo esta maravillosa comunidad. Cada día somos más, inspirándonos, motivándonos, compartiéndonos este contenido que realmente pues no solo nos ayuda a pues una mejor nutrición del alma, sino también del cuerpo. Y hoy vamos a hablar de eso porque yo cuando descubrí que mis sentimientos y que mis emociones literalmente me enfermaban, que silentemente muchas veces pues las experiencias que yo estaba teniendo en la vida se estaban somatizando en mi cuerpo a través de mensajes y de enfermedades, IBS, dolores de estómago, insomnio, de repente a ustedes les pasa con el envejecimiento o el sobrepeso que me sucedía a mí, obviamente, hasta cáncer. Hay personas que sus emociones, sus dolores del pasado, sus huellas de la vida, los van somatizando en enfermedades y a veces son como mensajes que la vida nos da. Estoy seguro que te pasa como a mí, que a uno le da un dolor de estómago y lo primero que hace es tomarse algo, una pastilla, ¿no? O ir a la farmacia a comprarse algo, pero a veces es un llamado para que vayamos aquí adentro, para que realmente podamos ir quizás un poquito más allá y averiguar qué está pasando, porque yo creo que la enfermedad a veces pues es simplemente una consecuencia, pero hay que averiguar las causas. Y para eso, el día de hoy, tengo una persona que admiro y una mujer que seguro vamos a aprender muchísimo de ella, mi querida Coco March, investigadora científica. Yo tengo hasta nervios, señores, de estar aquí sentado con una investigadora científica. Bienvenido, Coco. Alejandro, un placer estar aquí contigo. Igual, mi corazón, qué alegría que podamos compartir, sí, y que podamos aprender juntos. Y la pregunta del millón ¿es cierto que los sentimientos, que nuestras emociones nos enferman? Mira, si tú ahora mismo estás en tu peor día, te levantas por la mañana, es un mal día, tienes un dolor de cabeza, todo va mal, te peinas, no te arreglas bien, todo va mal, pero de repente tu teléfono suena. Coges el teléfono, respondes
Dicen, mire, mi nombre es Alberto Rodríguez, soy abogado y le llamo porque un tío abuelo que quizás usted no conoce le dejó una herencia de 5 millones de dólares. ¿Qué pasa con ese día? De repente, ese mal día se convierte en un día espectacular. El dolor de cabeza, te olvidas de él. Si tenías un mal día de cabello, de repente ese día mágicamente se recupera, porque definitivamente nuestra mente tiene un poder muy grande con el cuerpo. Lo mismo puede ocurrir a la inversa. Tenemos un día espectacular, estoy aquí contigo, no lo pasamos bien, hacemos una buena entrevista, he hecho otras cosas. Bueno, el mejor día que yo había tenido en un largo tiempo. Pero llego a mi casa y recibo una llamada de que un muy buen amigo ha fallecido. ¿Cómo afecta ese pensamiento a cómo yo físicamente me siento? Entonces, las emociones no es que en ciencia tengamos una vinculación donde podamos decir la emoción causa la enfermedad. Lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos pensamientos, esos pensamientos secretan diferentes tipos de hormonas y esas hormonas o suprimen o inhiben o estimulan. Si es un mensaje bueno, pueden ser hormonas como la dopamina, neurotransmisores que nos hacen sentir muy felices. Si son mensajes de depresión, pues podemos activar otros cofactores. Entonces, lo que hemos averiguado es que incluso en cánceres, como estabas mencionando anteriormente, las emociones tienen una vinculación. No estamos diciendo que son una causación, pero sí hay una vinculación. De hecho, en España, el doctor Pere Gascón, de uno de los hospitales, el Hospital Clínic en Barcelona, estuvo estudiando la relación que hay con la adrenalina y los tumores, y encontraron que los tumores de cáncer de mama tienen receptores de adrenalina. Un receptor viene siendo como una antena. Entonces, si tú tienes una antena que puede recibir una señal, esa señal, si se estimula, puede estimular a que esos tumores crezcan más. Entonces, de nuevo, no es que podamos decir en ciencia que la emoción causa la enfermedad, pero es un factor colateral que hace que esa enfermedad avance o que tengamos reacciones neurológicas que pueden crear un desencadenamiento de diferentes factores, cofactores o bien hormonales o diferentes factores de nuestro sistema inmunológico que pueden jugar un papel positivo o negativo en la enfermedad. Es decir, para ver si entiendo, si alguien en la casa de pronto está somatizando, no sé, está viviendo en el pasado, porque de pronto como inmigrantes nos mudamos a este país y vemos muchos de nosotros que quizás por mucho tiempo nos quedamos atados entre lo que dejamos, lo que pudimos haber hecho, lo que fuimos. Ese pasado, esa idea, esa tristeza, esa depresión, va segregando cortisol, va segregando pues todas estas hormonas que estás mencionando, y eso es lo que crea entonces la enfermedad. Es un contribuyente. Okay. Viene siendo como si tú te imaginas un vaso de agua. Tú tienes una gotera y yo me acuerdo de niña que vivía en una casa que cuando llovía mucho, había una gotera, un lugar en particular donde goteaba. Y mis papás ponían como un cubo. Y ese cubo sostenía esas gotas por mucho tiempo. Pero si tú dejabas el cubo por un tiempo excesivo, eventualmente llegaba a llenarse y a rebasar y ya no hacía su labor. Cuando hablamos de nuestro cuerpo es muy parecido. No es que, digamos, es que tú piensas en el pasado y estás triste y eso causa la enfermedad. Es que quizás ya hay otros cofactores, a veces de estilo de vida, porque ¿qué ocurre? Una persona que quizás esté anclada en el pasado, no solamente son los pensamientos, generalmente los pensamientos inducen acciones. Entonces, si estamos anclados en nuestro pensamiento, pues a veces quizás no tengamos las ganas de salir o las ganas de pasar tiempo con otras personas. Y ahora sabemos y tenemos suficiente literatura y evidencia científica de que las personas, parte de la salud general es el tener una relación, es la alimentación, pero también tu relación, el vínculo de relación, el pertenecer. Y no sabemos en ese caso hipotético de una persona que esté demasiado anclada, pero si tú estás demasiado anclado y dejas de crear una relación coexistente con la gente que tienes a tu alrededor, hay la posibilidad de que pueda ser un cofactor para enfermedades. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que estaba pasando por su proceso de separación, tenía un hijo,
estaba en ese proceso doloroso y empezó a somatizar diabetes tipo 2. ¿Por qué sucedería algo así? Ay, qué buena pregunta. Mira, la diabetes tipo 2 está muy relacionada con todo el tema del estrés. Y la palabra estrés es muy amplia, porque cuando hablamos de estrés, lo comunicamos de manera muy sutil y es como muy elegante. Ay, estoy muy estresado. Pero ese estrés, cuando ya lo vemos internamente, puede tener un impacto en cómo los niveles de insulina en sangre reaccionan, pueden tener un impacto en cómo las células aceptan esa insulina. Entonces, ¿cuál es el problema, por ejemplo, de una persona que ha desarrollado diabetes 2? Sin duda, no es lo que ocurre ahora lo que causa la enfermedad que presentamos. Generalmente hay un proceso de desarrollo. Para sanar el cuerpo y mejorar la nutrición necesitamos literalmente también la parte de la salud emocional y suplementos que nos apoyen en nuestra transformación. Por eso en Yes You Can siempre estamos pensando en los mejores ingredientes orgánicos, naturales que te ayudan a lograr tu meta. Y tenemos el famoso vinagre de manzana combinado con limón, con L-carnitina y cromio de picolinato para que te dé ese boost que necesitas a tu metabolismo, te ayuda a quemar grasa y además a eliminar el colesterol malo. Una mezcla perfecta, no tiene azúcar añadida y tampoco tiene cafeína. Así que corre ya a yesyoucan.com o márcanos al 1-888-988-5515 para que te lleves el producto. De mis favoritos, el Fat Burner Yes You Can, un quemador de grasa natural líquido. Te vas a tomar tu shot en la mañana o al mediodía y vas a ver resultados. Corre ya y aprovecha ordenando el tuyo. Estaba hablando hace poco con una endocrina y específicamente le hice esa pregunta sobre la diabetes. Antes de aparecer la diabetes, ¿qué es lo que ocurre? Y hay varios pasos. O sea, nosotros tenemos una condición antes de que la diabetes se diagnostique, donde tenemos resistencia a la insulina. Eso significa que las células están, digamos, enfadadas y no dejan que la insulina entre. Entonces, la insulina tiene la labor de coger la glucosa. O sea, yo ahora me como un carbohidrato o me tomo un jugo o bebo algo que es un carbohidrato que se convierte en glucosa en sangre. El trabajo de la insulina es decir, ven aquí, amiguita, vámonos, te coge de la mano y lo mete en las células, porque la glucosa es energía. Y ese es el trabajo. Pero cuando tenemos resistencia a la insulina, eso ocurre debido a que le hemos dado mucha glucosa. Hemos quizás sin darnos cuenta tomado demasiado jugos, demasiados refrescos, un poquito exceso de carbohidratos. ¿Y qué es lo que pasa? Que la insulina también se cansa. Entonces, tenemos dos partes. Una, que el páncreas se cansa de fabricar insulina y dice, hombre, ya, dame un break, ¿no? Déjame descansar. Pero luego cuando esa insulina llega y va a la célula le dices, señora insulina, usted es aquí otra vez, pero si yo ya cogí la glucosa, no me dé más, ya estoy llena. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el cuerpo, claro, no podemos tener niveles de glucosa que siguen subiendo y subiendo, por eso sabemos que para un diabético que ya es insulino dependiente, ese diabético, si tiene una subida muy alta, es un problema. Si tiene un bajón, también es un problema. Tiene que tener un equilibrio. Pero volviendo al tema de tu amiga, antes de que ese proceso, de que haya ese diagnóstico de diabetes, donde ya tienes una glucosa en sangre de 120 o más, hemos tenido mucho tiempo donde le hemos estado picando a la puerta de las células trayéndole glucosa. Y cuando eso ocurre por mucho tiempo, llega un punto en el cual esa insulina que se encarga de coger esa glucosa de la mano y decir, métete en la célula dice, no la quiero. Entonces lo que hace, dice, bueno, hígado, pues cógela. El hígado la coge y dice, bueno, yo tampoco la quiero. Bueno, la fabrico en grasa. Y eso es un procedimiento químico que es la puerta del hígado graso. O sea, el hígado graso se produce debido a que le estamos trayendo mucha insulina, mucha glucosa a las células dicen, no me hacen falta. Y como no podemos tener esa glucosa en sangre alta, porque entonces tenemos una hiperinsulinemia, o sea, tenemos un problemón. Entonces, ¿qué es lo que hace? La lleva al hígado, el hígado no sabe qué hacer, la transforma en grasa. Entonces tenemos hígado graso y luego tenemos obesidad visceral, donde la barriguita empezamos a tener grasa. Entonces, esta amiga tuya no la conozco, no sé qué peso tenía, no sé si estaba saludable, pero
esto es generalizado, pero posiblemente hay una posibilidad de que pues, el estilo de vida quizás por muchos años no fue el mejor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es como ese vaso que te mencionaba, ese cubito que pones para la gotera. Ahora tenemos un estresor adicional, que estamos hablando de un problema que crea niveles de cortisol elevados, niveles de adrenalina elevados, y ¿sabes qué hace tener la adrenalina elevada y el cortisol elevado? La insulina también se eleva. Wow. La glucosa también se eleva. Entonces tenemos unos cofactores que las células, si tú tienes insulina elevada, tienes glucosa elevada, que ahora tu cuerpo la está elevando aún si no estás consumiendo alimentos por todo ese estrés, pero tú ya tienes una hipersensibilidad. Porque tus células por mucho tiempo estaban diciendo, pero aquí me traes otra glucosa, yo no necesito más. Y como no lo sabemos, pues continuamos con ese ciclo, ese bucle. Pero eso es un cofactor que puede acelerarse tanto una diabetes 2 como un cáncer cuando ya hemos tenido hay como hay una preparación. Una persona sana sería muy difícil que una persona muy saludable que nunca ha tenido ningún exceso, que ha tenido analíticas normales, por un problema que ocurre, desarrollara una diabetes. O sea, por ejemplo, eso me lleva a la pregunta a mí de por qué hay gente que yo conozco que de pronto son mujeres que han estado haciendo ejercicio, han estado haciendo una vida activa, comen saludable, se comen su jugo verde, o sea, todo lo que manda el recetario y ¡pac! De repente aparecen con un cáncer en el seno. Es algo de las emociones, porque hay otro punto que me encantaría tocar, que es cuál es el balance entre lo médico y lo, de alguna manera, botánico, ¿no? Porque con pensamientos positivos, pues tampoco vamos a solucionar una enfermedad solamente. ¿Cuál es ese balance? ¿Cuál es ese punto medio? Mira, a veces lo que nosotros entendemos por saludable no es saludable. O sea, la mayor parte de personas que yo podría pararme en la calle y preguntarle de 1 a 10, ¿cuán saludable es su dieta? Yo te apuesto a que la gran mayoría me diría que está en un 7, en un 8. Yo como vegetales, no tomo mucho, un refresco ocasionalmente, porque no tenemos el concepto correcto. Pero vamos a desglosarlo para entender qué es saludable, y eso está basado en lo que la literatura hoy en día nos dice. Nuestro intestino, que es si lo desplegáramos como una alfombra, es más grande que un campo de fútbol americano. Entonces, imagínate ese terreno tan grande. Ese terreno está repleto de microorganismos. Nosotros a eso le llamamos la microbiota intestinal. Pero simplemente hazte la idea de que es cualquier lugar, cualquier césped. Si tú pusieras un microscopio, verías millones de microorganismos que viven y conviven. Pues nuestro organismo también tiene, de hecho somos más microorganismos que células. O sea, cuando pensamos que somos seres celulares, pensamos las células, no, nosotros somos más microorganismos, bacterias, virus, parásitos que viven y conviven con nosotros y son nosotros. Esos microorganismos necesitan comer y esos microorganismos comen prebióticos y fibras. La mayoría de personas que piensa que come saludable no come lo suficiente, no come las suficientes legumbres, vegetales, frutas y fibras para alimentar ese microorganismo. Entonces tú imagina, tú tienes esa alfombra que es tan grande como un campo de fútbol americano. Estamos hablando de dimensiones grandes. Y esa alfombra que tú tienes repleta de microorganismos que quieren comer, no le estamos dando el suficiente alimento porque aún las personas conscientes no comen suficientes vegetales, porque deberíamos consumir mínimo todas las semanas una variedad de 30 vegetales diferentes para darle la variedad de fibras, porque ciertos microorganismos aprovechan, por ejemplo, la fibra del brócoli, pero hay otros que prefieren la fibra de las manzanas y hay otros que prefieren la fibra del prebiótico de las semillas de chía. Entonces, si nosotros tenemos una monodieta, que es muy común en las personas que asumen que son saludables, comen una ensalada, un poquito de lechuga, 2 tomatitos cherry, un poquito de zanahoria y luego un aderezo hecho
de aceites ultraprocesados, aceite que generalmente es un aderezo, que puede ser Caesar en Estados Unidos, Blue Cheese, Thousand Islands, el que sea, pero es ya ese aderezo es ultraprocesado, hecho con grasas que son grasas poliinsaturadas proinflamatorias, según hemos aprendido en la ciencia, y esa cantidad de vegetales es mínima. Si tú tienes ese campo que es tan grande como un campo de jugar fútbol americano, estás alimentando una esquinita. Entonces, ¿qué pasa con todos esos microorganismos que tienen que vivir? Pues esos microorganismos, los que te ayudan a no desarrollar enfermedades como el cáncer, empiezan a morir porque no les estamos dando de comer. Y otros microorganismos proliferan. Algunos que la gente conoce. Sobrecrecimiento del hongo de la cándida. La cándida es un hongo. No podemos vivir sin él. O sea, lo necesitamos. No queremos erradicarlo. Pero si tenemos demasiado de ese microorganismo, tenemos menos del otro. ¿Y por qué digo eso? Hazte la idea de que ese campo que tenemos, que es como un campo de fútbol americano, tiene sillas. Y todas esas sillas, cada microorganismo tiene su silla. Entonces, si el microorganismo que te ayuda a estar saludable muere porque no lo estamos alimentando, esa silla va a quedar ocupada. Pero casi nunca es por un microorganismo que te ayuda a tener salud. Y por eso muchas personas que piensan que viven saludablemente y de repente dicen, pero ¿cómo puede ser? Yo hago ejercicio, como bien, si en realidad investigáramos cómo el cuerpo funciona, porque creo que el error más grande que existe hoy en día en la medicina es que cuando tú vas a visitar a tu doctor, no te explica cómo el cuerpo funciona. Muchos doctores no saben, no se acuerdan de lo básico de cómo el cuerpo funciona, porque hemos dividido, cementado la medicina en diferentes ramas. Y tú te vas a un endocrino y el endocrino que trabaja con las hormonas no sabe lo que el gastro sabe sobre la digestión. Y el gastro no sabe que en realidad si tú tienes, por ejemplo, algo tan sencillo como falta de acidez en el estómago porque estás tomando un omeprazol o un Nexum, un antiácido, que tú tienes depresión por un problema gastrointestinal. El problema es que no estás descomponiendo la proteína, no estás teniendo los aminoácidos libres. Sin aminoácidos libres, tu cuerpo no puede fabricar neurotransmisores. O sea, cuando estamos hablando de un antidepresivo, por ejemplo, serotonin reuptakers, que son medicamentos que lo que hacen es que mantienen la serotonina que tú tienes en tu cerebro fabricada en circulación. Bueno, el precursor para esa serotonina es el triptófano. Pero si llevas una alimentación que aún sí tiene proteínas, tú no tienes la suficiente acidez en el estómago para que esa proteína se descomponga. Y eso es un problema crónico. La hipocloridria, porque la gente tiene reflujo gástrico, uno de los medicamentos más recetados son los antiácidos. Porque la gente tiene reflujo y no saben que si tú tienes reflujo, tú tienes segurísimo muchísimas otras condiciones que todavía no se han manifestado, pero se van a manifestar. Entonces tienes esta paciente, señora, que va al doctor, me siento ansiosa, no tengo ánimos, no tengo ganas, y le dan un ansiolítico, un antidepresivo, pero nadie le pregunta, ¿y usted cómo va al baño? ¿Y usted tiene reflujo? ¿Toma algún medicamento? Porque si el psiquiatra supiera lo que el gastroenterólogo debería saber, o estuvieran conectados, o enseñaran al paciente cómo el cuerpo funciona, lo que sabríamos es que esa paciente posiblemente lo que necesita es reparar esa digestión para aprovechar esos aminoácidos libres para que su propio cuerpo coja ese triptófano, lo convierta en 5-hydroxytryptophan, que es el primer paso, lo convierta luego en serotonina y el cerebro pueda sentirse feliz. Y ese es uno de los motivos por los cuales mucha gente que piensa que es saludable, en realidad no lo es. Por ejemplo, en el caso de la obesidad, obviamente es un tópico que para mí es muy personal, porque pues ha sido lo que yo he batallado toda la vida. ¿Qué sucede en el cerebro para que uno, sabiendo de que esa pizza te hace daño, sabiendo de que esa hamburguesa te va
a engordar y a joder ¿no? También a llevar a un ciclo vicioso de culpa y de una victimización y por qué lo hice y por qué me lo comí, vuelvo a empezar el lunes. ¿Qué hace para que uno, sabiendo que eso es malo, en el buen criollo, sabiendo que esa vaina te va a joder, uno siga pues adicto a eso? Y no importa cuántas veces reaprendemos, bajamos, nos sentimos espectaculares, recuperamos la energía, qué maravilloso, pero esa copita de vino puede arruinar cualquier resolución de año nuevo. ¿Qué pasa en el cerebro para que esa papita frita o ese pastel sea más fuerte que cualquier otra recompensa? Mira, Alejandro, tú has usado una palabra clave que es adicción. Entonces, los científicos, hay una rama de la ciencia que se llama Food Science. ¿Y qué es lo que hacemos en Food Science? Yo no me dedico a eso, pero podría dedicarme a eso. Food Science es la ciencia que estudia cuál es el impacto neurológico por la percepción del sabor. Entonces, una parte muy real es que hay alimentos que son adictivos, que no puedes controlar las porciones si tu cerebro está secretando ciertos neurotransmisores de placer. Entonces, si tú consumes algo y te hace sentir placer, aun si es temporal, vas a tener unas ganas de volverlo a consumir. Esa es una parte. Luego, por otra parte, tenemos toda nuestra niñez. Generalmente, nosotros repetimos el patrón que hemos visto en la niñez. Por ejemplo, en Estados Unidos, los americanos, mi marido es americano, cuando los niños estaban enfermos, les daban ginger ale, que es un refresco que ni siquiera tiene jengibre, pero se llama ginger ale, pero los ingredientes no hay jengibre. Pero cuando esos niños que los papás les daba ginger ale, cuando están enfermos quieren ginger ale. En otros países, quizás los nuestros, estás enfermito, un caldito de hueso de pollo, un caldito. Cuando tú estás enfermito, tú quieres un caldito, porque es la costumbre. Entonces tenemos que entender que el ser humano es el animal de costumbres. De hecho, si tú decides cambiar tus calcetines del cajón 1 al cajón 2, vas a tardar aproximadamente 2 meses en no ir al cajón 2, a pesar de que tu mente sabe, tu consciente sabe que tú has cambiado los calcetines. Pero cuando tú vas a acceder a esos calcetines, la inercia natural es ir al cajón donde lo tenías y te va a costar mínimo 21 días, muchas veces más. Ahora, ¿qué pasa con nuestros hábitos? Si nuestros papás nos han alimentado de una manera que no es quizás la manera más saludable, o como en tu caso, que te decían come, come, come. Esa es la costumbre, es el patrón cerebral que crea nuestro cuerpo y nosotros por esa costumbre lo repetimos. Y por eso de todos los sacrificios que le podemos pedir a un paciente, el cambiar los hábitos de vida es el sacrificio más grande de todos, porque no es fácil. No es fácil. Tanto para una persona, si tú tienes un niño que se ha criado, una niña muy saludablemente, comiendo muchos vegetales, comiendo muchas frutas, con un estilo de vida muy sano, si ese niño lo cambias a que tiene que comer muchas carnes rojas, y no digo que ciertas carnes rojas que sea malo, pero en exceso. O sea, hay niños que lo que comen es hamburguesa, papas fritas, carnes rojas. Es lo mismo. El cuerpo se acostumbra a ciertas cosas y siempre vas a tener esa inercia de irte a lo que te es fácil. ¿Cómo empiezas el cambio para rehabilitar tu mente y pues reacostumbrar a tu cuerpo a que sí, el brócoli? En mi caso, sí, el brócoli, pues hay que comerlo porque hay que comerlo, pero pues yo no me he enamorado del brócoli a pesar que lo incluyo en mi dieta, ¿no? ¿Qué cambios haces? O tú hablabas el otro día conmigo y hablábamos de que tú me decías, no, a mí tiene que ser el coach, tiene que ser fuerte, no puede haber un coach débil. ¿Cómo haces ese cambio a la mente y cómo entiendes qué tipo de coaching necesitas? Especialmente ahorita tantas mamás que están tratando de hacer un coaching con los niños, pero si le dices y le agarras la chancla, es too much, ¿verdad? Porque obviamente no se puede hacer como en nuestra época. Pero entonces esa otra parte débil, ¿cómo se crea ese hábito mucho más saludable desde el cerebro y obviamente también desde la costumbre?
Ay, qué buena pregunta. Mira, tenemos en esta parte de nuestra mente, se llama la corteza prefrontal. Entonces, esa parte del cerebro es la parte del cerebro que recrea la resiliencia, o sea, esa habilidad que nosotros tenemos a superarnos, a caernos y a volvernos a levantar. A veces el error que cometemos es que queremos hacer mucho en poco tiempo o tenemos metas idealistas pero no realistas. Uno de los lemas que yo utilizo en mi canal, y lo digo siempre en mi podcast, ser real, no seas ideal. Tenemos que ser reales, tenemos que buscar una meta realista. ¿Qué significa eso? Que a veces de ilusión, con ilusión, vamos a decir, yo voy a dejar de comer toda esta comida mala, ya se terminó, nunca más. Y hay personas que lo pueden hacer, pero es un porcentaje muy pequeño. Pero es más realista mirar cómo se ve tu plato ahora, cuál es tu día a día y qué es lo que yo puedo hacer para hacer un cambio, un pequeño cambio. Porque la corteza prefrontal va a recibir un estímulo y ese estímulo es gratificante. Cuando nosotros tenemos una meta que la conseguimos, aun si es pequeña, nosotros le estamos diciendo a nuestro cerebro, lo has hecho bien, puedes conseguir otra. O sea, estamos creando una fortaleza interna que no la podemos crear, y eso está bien documentado en la literatura. No la podemos crear si nosotros tenemos una meta que es muchísimo más ideal, pero que no la logramos. O sea, con el ejercicio, por ejemplo, ¿cómo lo haces? Pues, por ejemplo, con el ejercicio, una persona que nunca se haya ejercitado, empezamos, we pump them up, you know? Sí, vamos a hacer, dale. Eso somos tú y yo. A nosotros eso nos funciona muy bien porque venimos es nuestra cultura o cómo nos criaron. Muy exigentes. ¿Cómo te criaron tus papás a ti? Muy exigentes. ¿Cómo? ¿Cómo era? Porque una mujer tan exitosa yo creo que la mayoría de las personas que de pronto están construidas es porque vienen de un quiebre, ¿no? Todos nosotros es porque hemos tenido una infancia de pronto. ¿Cómo te criaron a ti para construir este mujerón? Ay, gracias. Pues mis papás eran muy exigentes con la educación, muy exigentes con el comportamiento y nunca satisfechos con... Mis hermanos y yo éramos muy, muy inteligentes. O sea, todo A+, o sea, muy buenos grados en la escuela. De hecho, mis dos hermanos son más inteligentes que yo. Yo siempre he dicho, debido a que ellos podían sacar las mejores notas y yo jamás les veía estudiar y yo era la niña de la casa, porque somos 3, y yo no podía quedarme atrás. Porque el problema que hay es que si tú me dices que yo no puedo, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer el doble de bien. Te voy a poner un ejemplo. Cuando nos sacamos el carnet de conducir en España es muy difícil sacarse el carnet de conducir porque te hacen el examen para que no lo pases. Es muy difícil. La gente gasta mucho dinero. Y mis 2 hermanos no lo pasaron a la primera. Tuvieron que hacer 2 exámenes. Entonces, como yo sabía que se iban a burlar de mí, yo no dije nada a nadie. Y yo pasé los 2 exámenes a la primera. Pero yo tuve que estudiar el doble que estudiaron ellos. Entonces, ¿qué creó eso en mí? Y yo creo que en ese aspecto, tú y yo cuando hablamos de que tú le has dado el agradecimiento a tu papá por la manera en cómo te criaron, que quizás en ese momento no se aprecia porque crea otras secuelas, pero que te han hecho quien tú eres. Yo creo que soy quien soy debido a las tantas exigencias. Mis papás eran muy exigentes. Nunca estaban satisfechos o nunca supieron cómo expresarlo. A mí no me afectó, porque claro, solo tienes que ver cómo afecta a cada niño. Entonces, de la manera en como yo era, a mí no me afectó en tener bajada autoestima o en sentirme menos. No, a mí eso me empoderó. ¿Cómo? ¿Que yo voy a estar detrás de mis hermanos? No puede ser, yo voy a hacer más, yo voy a ser mejor. Entonces, soy una persona que soy muy, muy motivada, soy muy, muy resiliente, porque me han pasado muchas cosas en la vida, cosas buenas y también cosas malas. Pero de las cosas que no han sido tan buenas, yo lo que he buscado es la manera de cómo aprender y cómo superar y cómo convertirme más en una persona que puede inspirar que una persona que alguien pueda sentir pena. ¿Cómo, por ejemplo, conviertes una maldición en una bendición? Tú has hablado de un abuso sexual. ¿Cómo conviertes eso y construyes pues una fortaleza, una coraza en el alma y una fortaleza como mujer para que eso te sirva como un impulso para continuar y no quedarte enganchada en esa situación tan dolorosa y tan triste?
Para mí lo que más me ayudó... ¿Cómo fue ese episodio? Yo lo estaba leyendo tu website y ahí lo leí y de verdad que para mí fue interesante entender cómo después de un dolor tan grande o de una experiencia tan traumática, pues uno puede conocer esta entereza. Todo depende de cómo interpretamos las cosas y todos nacemos con una predisposición genética. Hay personas que tienen más resiliencia y yo soy así, o sea, no puedo decirle a otra persona, sé más fuerte, supéralo, porque yo soy así. Entonces, esa parte mía de autosuperación, pues es una bendición, porque yo no tuve que ir a un psicólogo para que me hiciera poder analizar la situación. A mí me ayudó mucho... ¿Cómo fue ese episodio, Coco? Pues fueron muchos episodios y fueron por muchos años. Y yo, de hecho, me fui de España por la situación que yo había vivido. Entonces, no es fácil estar en esa situación. Yo sabía que tenía que irme, que la mejor manera sería irme y no volver. Yo sabía que esa era mi mejor estrategia. Pero no es fácil ni el hacerlo, ni es fácil el entenderlo. Pero a mí lo que más me ayudó es pensar que muchas veces las personas que acaban haciendo ese tipo de cosas, los abusos sexuales, violaciones, cosas que ocurren, cosas mucho peores que a mí me han pasado, que han pasado a muchas mujeres y niños hoy en día, casi siempre esas personas han sido víctimas ellas. Casi siempre el abusador es una víctima. Y es preguntarse qué le pasó a esa persona que se convirtió, que su única salida, en lugar de buscar terapia, buscar entender, la única salida es seguir abusando. Entonces, para mí, verlo desde el punto de vista de entenderlo desde la ciencia es mucho más fácil que conceptualizarlo desde un punto de vista social, moral. ¿Tuviste que hacer terapia o cómo Nunca lo concientizas? O sea, cómo desde el dolor, porque yo creo que, o mejor dicho, ¿cuál es la línea entre victimizarnos y tener autocompasión con nosotros y con el victimario, no? Alejandro, yo creo que eso depende de la persona, porque a mí me han pasado otras cosas. Yo perdí un hijo de 2 años en un accidente. ¿Cómo superé eso? Que para mí fue mucho, mucho más difícil que el haber sido víctima de abuso sexual. Pues yo tuve que pensar que yo tenía otro hijo, que yo había perdido mi hijo, pero que mi hijo había perdido a su hermano y que mis suegros y mis padres habían perdido un nieto. O sea, yo no era la única que había perdido. Entonces yo podía hundirme en mi egoísmo de dolor y meterme en la cama, que es lo que yo quería hacer, y abandonar a mi hijo mayor. Pero sería eso justo, porque él había perdido un hermanito. Y era para él. Imagínate, se llevaban poco. Ellos estaban juntos, jugaban. Entonces, a veces depende un poco de cómo nosotros conceptualicemos un pensamiento. Lo tomamos como yo soy la víctima, Dios mío, ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué yo? O lo tomamos como, oye, yo tengo responsabilidades, yo no puedo quedarme en la cama, yo no puedo dejar de existir. Mi hijo ha perdido un hermanito, no puede perder a su mamá y su papá. Necesitan más ahora que nunca. Entonces, para mí, esa manera de buscar siempre cuál es el beneficio común, cómo eso nos ayuda, cómo me ayuda, qué gano yo de llorar y llorar y llorar y llorar. Yo ya lloré y ya llegó un punto en que yo he llorado. El dolor nunca se va a ir, aún independientemente de la esperanza religiosa o espiritual que cada persona tenga. O sea, yo tengo una esperanza de la resurrección, soy una persona cristiana, yo sé que voy a volver a ver a mi hijo. Pero eso no te quita el dolor, Alex. Eso te da una esperanza, pero no quita el dolor. Pero el dolor es como una joya. O sea, yo ahora llevo esa pulsera y yo la llevo y tú la ves, pero cuando yo me la saque, la voy a poner en el joyero y se va a quedar ahí. La pulsera sigue allá. Yo puedo ir a buscarla, la puedo ir a mirar, pero no tengo que estar mirándola todos los días. No tengo que buscarla. Pero de cuando en cuando sí que me siento y digo, ay, voy a ver esa pulsera. Y me siento y miro fotos de Marco y vídeos y lloro y me entristezco.
but that's it. Tenemos que seguir viviendo. Porque la vida no para. Y hay gente que nos necesita. Y cuando nos hundimos solamente en el dolor, es como si yo estuviera siempre solamente mirando esa pulsera. Pero hay más pulseras, y hay aretes, y hay joyas, y hay amistades, y hay personas que podemos influenciar de manera positiva con nuestra experiencia. Pero si nuestra experiencia es solamente que nos hundimos, porque nos hemos concentrado tanto en ese dolor, nosotros nos hacemos daño, pero la gente que nos rodea también sufre porque no saben qué hacer. ¿Cómo perdonas? ¿Cómo te perdonas? ¿Te culpaste en algún momento? No. Nunca. Wow. No. Yo creo que me ayuda mucho el hecho de que soy científica, soy una persona muy objetiva. Mi hijo murió de un accidente y no gano nada de pensar, ¿y qué hubiera pasado si ese día hubiéramos hecho esto? ¿Y qué hubiera pasado si hubiera ocurrido aquello? Wow. Porque todas esas conjeturas, lo que te estaba mencionando antes sobre la corteza prefrontal, la podemos crear o la podemos descrear. Entonces siempre, algo que yo también siempre digo es, hoy mejor que ayer, pero no tan bien como mañana. Hoy mejor que ayer, pero mañana va a ser mejor. Entonces el siempre ver cada paso que damos como un paso de progreso. Entonces van a haber días que hoy no fue mejor que ayer, pero el esfuerzo es en que al menos sea igual. ¿Qué le dices a alguien que esté pasando por un dolor, por una pérdida, y que de pronto esté en la oscuridad en este momento en el cuarto, con la sábana por encima, sin querer levantarse de la cama? ¿Por dónde empieza? Mira, a veces tenemos que tener más fuerza de la que queremos tener. Tú seguramente has visto que han habido en los noticieros a veces situaciones de una abuelita tiene el nieto debajo de un coche y la abuelita se carga de adrenalina y levanta el coche y saca al nieto, lo salvó. ¿Cómo es eso posible? Uno piensa, es imposible. ¿Cómo puedes alzar un vehículo? Imposible. No, no es imposible. El poder de la mente, igual que estábamos hablando, cuando iniciamos me hablabas sobre si el pensamiento juega un papel en las emociones y lo explicamos. Volvamos a eso. El pensamiento también juega un papel en nuestra habilidad de tomar impulso, nuestra habilidad de tomar decisiones. La narrativa, o sea, cambia tu historia, cambia tu vida. Cambia la narrativa. Qué importante es eso, porque a veces nos quedamos repitiendo esa misma historia blanco y negro y eso es lo que nos paraliza, eso es lo que nos llena de miedo, eso es lo que nos llena de rabia, eso es lo que nos llega de tanto rencor a veces, ¿no? Y nos hace no actuar o quedarnos en la posición donde estamos y en esa oscuridad. Es esa historia que nos repetimos, la narrativa que nos estamos contando, y cuando cambiamos la historia, pues podemos reescribir un nuevo libro. Y recuerda lo que mencionamos anteriormente, nosotros somos seres, naturalmente, somos seres de crear copia, de repetición. Contra más, o sea, en nuestra mente cada día cruzan 60.000 pensamientos diferentes. Cada día. ¿Sabías de que de esos 60.000 pensamientos diferentes, el 99% son los mismos pensamientos que tuvimos ayer? Wow. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si nosotros no nos exponemos a pensamientos nuevos? Y por eso ese tipo, tu podcast, toda la gente que se expone a información nueva, especialmente información que te hace pensar sobre cómo puedes mejorar, eso hace que nosotros ahora estemos inyectando ese pensamiento con ideas nuevas. Entonces, mi consejo para las personas que se encuentran en esa situación, porque va a pasar y pasa, tienes que exponerte a escuchar información
positiva, información que te haga pensar, que te traiga nuevas ideas, porque eso es lo único que te va a ayudar a romper el patrón, porque por inercia, debido a esa actitud innata que tenemos de siempre ir a buscar los calcetines en el mismo cajón que lo habíamos dejado, a pesar que nuestro consciente sabe que está en el otro cajón, si nosotros no inyectamos la mente con nuevos pensamientos, con nuevas ideas, con nuevas metas, con nuevas alegrías, es donde vamos a quedarnos o nos podemos quedar en esa historia que tú mencionas, repetitiva, que nos contamos la misma historia y repetimos esos 60.000 pensamientos con rencor o con malos pensamientos o con culpabilidad, y eso en realidad no produce nada. Y que yo creo que también a veces estos momentos difíciles, estos momentos oscuros, estos momentos de sacudón y de transformación, creo que también nos traen un regalo. En tu caso, pues no pudiste tener hijos después de ese episodio, hasta pues que la gente te decía, no puedo más, no ibas a poder, hiciste in vitro y luego el milagro de la vida vuelve a suceder. ¿Cómo fue esa maravilla? Porque donde hay pues dolor también hay esperanza y hay nueva vida. Sí, Alejandro. Pues mira, después de que murió Marco, pues primero pues está toda la tristeza, no sabíamos si queríamos más hijos. Primero, yo me acuerdo después, viniendo del funeral, que mi marido decía, de verdad, ya no, yo creo que no vamos a tener más, porque estás con todo ese dolor. Pero claro, luego entonces pasa el tiempo, mi hijo Maika ya va creciendo, y yo pienso, es que un hijo que se críe solo, siempre es mejor que tenga hermanitos para jugar, hermanitas. Y entonces empezamos a los pocos meses de haber perdido a Marco, intentamos que yo me quedara embarazada. Y lo probé, o sea, no me quedé embarazada por el tiempo más largo. Bueno, pues yo pensé quizás porque soy más mayor, fecundación in vitro. Hicimos como, yo creo que 3 o 4 ciclos de fecundación in vitro. No había manera. El doctor que me estaba tratando me dijo, ustedes deben adoptar. Y me dijo estas palabras exactamente. Sus ovarios son peor que una persona de Chernobyl. No va a quedarse embarazada. Y tú imagínate, primero ese mensaje de sentencia médica, usted ya no se va a quedar embarazada, usted nunca va a ser mamá, 4 ciclos fallados, esto no va a pasar. Y yo me fui llorando, pues claro que me fui llorando. Pero no pasó mucho tiempo y me quedé embarazada natural. ¿Qué tuvo que pasar en ese tiempo? ¿Qué sanaste adentro? Yo creo... ¿Qué perdonaste? ¿Qué fuerza te dio Dios? Alejandro, yo creo que era más... De hecho, acabo de entrevistar para el podcast esta tarde, antes de venir aquí, al doctor Ackerman de fertilidad. Y después de la grabación le expliqué mi experiencia porque yo le hice una pregunta relacionada con lo que me pasó a mí. Y le dije, la pregunta que yo le hice, porque yo no soy especialista en fertilidad, yo le dije, puede ser que a veces haya tantas ganas, tanta tensión, tanto medir, ¿cuándo estoy ovulando? ¿Es ahora el tiempo? ¿Vamos ahora a tener relaciones? Que ni lo disfrutas ni nada. Entonces yo creo que cuando ya me dijeron, no vas a quedarte embarazada, creo que me dije, pues ya no, pues no pasa nada, si Dios lo quiere así, no va a haber bebés. Y creo que es en ese momento, porque, o sea, cuando entendemos la parte que yo entiendo, que para lograr un embarazo necesitamos ovular, pero además necesitamos que el sistema parasimpático esté relajado. De hecho, las mujeres no podemos ni llegar al clímax si estamos en sistema simpático, estresadas, pensando en la lista de la compra, en lo que tengo que hacer. No, tenemos que estar relax, el sistema parasimpático tiene que estar reaccionando. Y yo pienso que todo el tema de IVF, de fecundación in vitro, no es particularmente relajante. O sea, es algo muy mecánico. Pero nos pasa también a los hombres a cierta edad que si ya no tienes la misma función eréctil, ya se vuelve una presión. Y empiezas a ir al doctor y empiezas a tomar pastillas y empiezas a decir, ¿pero por qué a mí? ¿Pero será que no estoy tan enamorado de mi pareja? ¿Pero sí lo amo? ¿Pero qué está sucediendo? O sea, es una presión que debe ser bien parecida y es algo totalmente natural. O sea, hablemos de cosas que de verdad son reales. Porque las fotos de Instagram no nos cuentan esa historia. No. Y uno y que la Viagra, ¿dónde está, señor? ¿Sí o no? ¿La presión la deben tener ustedes? Sí. Igual. Y para las mujeres, o sea, para el hombre es la presión de que tú lo ves,
que hay un factor visual que es obvio, hay una erección o no la hay, pero para la mujer, si estás buscando el embarazo o si estás buscando el clímax y por tema hormonal no llegas, o por tema hormonal porque el estrés, estamos hablando de hormonas, cortisol, adrenalina, y no puedes quedarte embarazada. Yo creo que para mí, en mi caso, fue que me relajé y yo dije, bueno, pues no va a haber bebés, pues no pasa nada, vamos a viajar más. Dios, haz lo tuyo. Y viajamos porque viajamos mucho, nos encanta viajar, pero viajamos todos. Ahora mi hijo mayor de todos tiene 20 años, Luca, que fue el primero que nació después de la muerte de Marco, tiene 11, y luego tengo a Liam, que tiene 9 años, que se llevan 18 meses. ¡Wow! ¡Qué belleza! Hoy, después de todas las experiencias de vida, de todos los momentos que te han fortalecido, ¿qué es la felicidad para Coco? La felicidad no es un punto de llegada, es un modo de caminar. Como tú bien has dicho, los momentos de Instagram parecen un punto de llegada, pero en realidad la felicidad está para mí en las cositas pequeñas. Por ejemplo, la felicidad está en que, por ejemplo, hay algo que a mí me guste comer, que yo sé que no es saludable, que lo como, pero muy de higos a brevas, así muy raramente, y me lo como un día. Y me da felicidad porque me gusta, pero yo sé que no es saludable, no tengo antojos, pero cuando lo hago me da felicidad. O me da felicidad cuando mi esposo, que es súper romántico, y yo soy científica y no soy tan romántica, pero él es el opuesto a mí y nos complementamos muy bien. Y yo me levanto muy temprano y me acuesto más temprano. Entonces yo acuesto generalmente a Liam y luego me acuesto yo porque a mí me gusta madrugar y me levanto a las 5 de la mañana. Entonces mi esposo viene y me arropa, me prepara la cama, se asegura que la luz está bien, tienes tu librito para leer, la luz te la bajo, y me arropa y me da un besito y me dice buenas noches, cariño, hasta mañana. Y para mí esos momentitos, esas cositas, yo creo que todos tenemos un lenguaje diferente del amor. Para mí mi lenguaje del amor es el tiempo de calidad y el contacto físico. O sea, para mí el tiempo de calidad, debido a que yo no tengo tiempo, y yo sé que todo el mundo tiene muy poco tiempo, el que tú me dediques ahora este tiempo es amor. Porque yo sé que no es fácil para ti, aun si es parte de tu trabajo, el dedicar tiempo a hablar, a estar presente. Entonces, para mí eso es muy importante. Y las cosas pequeñitas. A veces cuando mis hijos me hacen, siempre me dicen, porque yo siempre les hago mucha broma y les digo, mira, tu mamá tiene 50 años y no tiene arrugas. Digo, 50, no wrinkles. Y entonces ellos me hacen broma y me vienen así a cada rato, me dicen, yo sí, te veo una arruga aquí. Y para mí esos son momentos de felicidad porque son tan lindos, tan graciosos. O mi hijo mayor, el de 11 años, me dice, te vi arrugas en el codo. Pero esas cositas, o a veces me pintan una cara arrugada porque es la broma que yo les hago. Digo, ¿ves? Porque me cuido la piel, mamá sin arrugas. La ciencia funciona, es la broma que yo les hago. Pero esas cositas, los momentos pequeños, es la forma de caminar, el apreciar cosas pequeñas, el ir a un baño de un aeropuerto y encontrarme una señora y encontrar que yo tengo dinero en el monedero y darle una propina, me hace feliz porque yo sé que esa señora no lo esperaba. Esas cositas. Y yo creo que Jesús lo dijo muy bien. Hay más felicidad en dar que en recibir. Entonces, en el momento en el que intentamos, porque no somos perfectos, pero intentamos que nuestra vida esté basada en qué puedo hacer yo, cómo puedo demostrar que quiero dar, cómo puedo ser una persona educada, dar respeto a los mayores, y cómo puedo dar de mí, y a la misma vez que ese dar es simultáneo a crearme felicidad, porque la Biblia lo dice claro, cuando nosotros damos, recibimos. Qué hermoso, Coco. Gracias primeramente por regalarme el mayor tesoro, que es el tiempo, tu tiempo, y por, pues, darme el honor de también poder compartir tu maravillosa historia. Mil gracias. Gracias a ti, Alejandro. Ya saben, síganse suscribiendo, compartiendo este maravilloso contenido que estoy seguro que si lo comparten con alguien le van a iluminar el día y le pueden cambiar su historia. Es tu turno también de lograrlo.
Yo perdí un hijo de 2 años en un accidente. ¿Cómo superé eso? Que para mí fue mucho, mucho más difícil que el haber sido víctima de abuso sexual. Pues yo tuve que pensar que yo tenía otro hijo, que yo había perdido mi hijo, pero que mi hijo había perdido a su hermano. Mi hijo ha perdido un hermanito, no puede perder a su mamá y su papá. El dolor nunca se va a ir, aún independientemente de la esperanza religiosa o espiritual que cada persona tenga. O sea, yo tengo una esperanza de la resurrección, soy una persona cristiana, yo sé que voy a volver a ver a mi hijo. Pero eso no te quita el dolor, Alex. Eso te da una esperanza, pero no quita el dolor. Pero el dolor es como una joya. O sea, yo ahora llevo esta pulsera y yo la llevo y tú la ves, pero cuando yo me la saque, la voy a poner en el joyero y se va a quedar ahí. La pulsera sigue allá, yo puedo ir a buscarla, la puedo ir a mirar, pero no tengo que estar mirándola todos los días, no tengo que buscarla. Pero de cuando en cuando sí que me siento y digo, ay, voy a ver esa pulsera. Y me siento y miro fotos de Marco y vídeos y lloro y me entristezco. But that's it. Tenemos que seguir viviendo. Porque la vida no para. Y hay gente que nos necesita. Y cuando nos hundimos solamente en el dolor, es como si yo estuviera siempre solamente mirando esa pulsera. No tengo que buscarla, pero de cuando en cuando sí que me siento y digo, ay, voy a ver esa pulsera. Y me siento y miro fotos de Marco y vídeos y lloro y me entristezco. But that's it. Tenemos que seguir viviendo. La felicidad no es un punto de llegada, es un modo de caminar. Chavan Podcast es presentado por yesyoucan.com. Para ver este y otros episodios, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y comentar tu episodio favorito.